Bien, jueves 20 de febrero del año 2025 recibimos a la doctora Arodi Santos, médica pediatra cirujana. Un placer, doctora, recibirla. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un placer para mí realmente estar aquí en la tarde de hoy, compartiendo, ¿no?, con el público y con esta excelente persona que tengo aquí a mi lado. Doctora, ¿quién es la doctora, valga la redundancia, Arodi Santos? Bueno, yo soy la doctora Arodi Santos, un placer. Egresada de la Escuela de Medicina de La Habana, Cuba, de Medicina General como tal, y hecha especialidad también en La Habana, egresada de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Para servirles, mi especialidad es cirujano pediatra, como ya usted bien lo había mencionado, y estamos aquí, ¿no?, para prestar el servicio a todos aquellos pacientes que lo necesiten y lo requieran actualmente. Doctor, ¿pero dónde hizo sus estudios en República Dominicana antes de marcharse a La Habana, Cuba? Entonces, mis estudios, yo no soy de aquí de Bonao, yo soy de Santo Domingo. Correcto. Estudié en un colegio adventista, la primaria y la secundaria, y posteriormente a eso ya solicité mi beca al Ministerio de Educación Superior en aquel entonces para estudiar medicina fuera del país. Me fui. Estudió medicina fuera. Estudié medicina perfecto. fuera. Me fui siendo aún menor de edad, becada por el gobierno, y luego de terminar mis estudios de medicina, entonces fue que retorné al país. Retornando al país, realicé mi pasantía de ley de médico, y precisamente me tocó hacerla aquí en Bonao. Aquí fue cuando me familiaricé, ¿no?, con el ambiente de aquí de Bonao, y después de eso solicité nuevamente para irme a hacer la especialidad. Me salió también la especialidad, igual allá en La Habana, Cuba, y entonces retorné a prestar mis servicios aquí en el país, y me quedé por aquí por Bonao. Pero qué bueno, doctora, porque a veces tenemos el problema de que preparamos recursos humanos en el extranjero y esos recursos humanos entonces se quedan fuera trabajando. No vienen entonces con ese conocimiento adquirido para beneficio de nosotros los dominicanos. De hecho, cuando nos fuimos a hacer medicina, firmamos un contrato que nos dispuso, ¿no?, el Ministerio de Educación Superior en aquel entonces, de que debíamos retornar para prestar servicio en el país. Independientemente de eso, muchos, es cierto como usted dice, se quedan en otros países, sobre todo porque también uno conoce allí muchas culturas, muchos países distintos, y a veces como que declina por algún otro lugar, pero mi compromiso siempre fue con regresar a mi país. Yo amo mi país en todo sentido. Y no, aquí estamos. Y se enamoró de todo lo que es Bonao, la provincia de Monseñor Noel, lo que es el Cibao Central, todo esto. Enamorada totalmente. De hecho, desde mi infancia temprana, yo siempre dije que no me gustaba vivir en Santo Domingo. Mis disculpas a la gente de Santo Domingo. Pero muy familiarizada con el área del Cibao. Me gusta mucho, o sea, vivir en provincia, mucho más tranquila la vida. Muy contenta y feliz de estar aquí. Doctora, cirujano pediatra, esta especialidad, ¿podemos hablar brevemente de ella? Claro que sí. Como definición, vamos a decir que la cirugía pediátrica no es más que una rama de la medicina que se dedica específicamente al estudio, al diagnóstico y al tratamiento de las afecciones quirúrgicas en los pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos, recordar que no es más que los pacientes que van desde la etapa de recién nacido y pasan por la niñez o la etapa escolar, la adolescencia, tanto temprana como tardía. O sea que abarcamos bastante periodo de edades, ¿no?, de los pacientes. ¿Y actualmente dónde presta servicio? Entonces, actualmente estoy disponible en la clínica CEMED, que es Primer Bonao, como le llaman, es donde está ubicado el antiguo materno. Estamos ahí prestando servicio de lunes a viernes las consultas. Estamos actualmente por citas. Se pueden comunicar a los números que están viendo en pantalla. Correcto. 849-406-6304 y 829-257-5990. Incluso pueden hacer las citas vía WhatsApp, no hay ningún inconveniente, y ahí les estamos esperando. Muy importante lo siguiente, cirujano pediatra, para hacerle una cirugía a un niño, primero visitamos su consultorio con el niño o la niña y ahí vamos entonces haciendo los chequeos para finalmente llegar a la cirugía, o nosotros entonces vamos donde una pediatra normal y ella nos recomienda la cirugía.
Entonces, en ese caso, tenemos las dos vertientes. Hay pacientes que nos llegan a la consulta remitidos desde su pediatra porque generalmente los niños desde que nacen van seguidos por el pediatra, o sea, sus consultas paulatinas. Hay ocasiones en que el pediatra es quien detecta la primera afección y entonces remite al niño a nuestra consulta. Hay otras ocasiones en que los padres, ya con un poco de conocimiento de la medicina, van directamente a la consulta porque le notan al niño algún aumento de volumen que no le gusta, alguna masa a nivel de cualquier nivel de la anatomía que tampoco le gusta, y entonces buscan informarse en esa parte y van relacionando porque como en los adultos generalmente uno va siempre al especialista, ¿no? que uno entiende que es quien le va a curar su afección, entonces ya con ese conocimiento de los padres acuden casi siempre a los niños a la consulta de cirugía sin antes pasar por el pediatra. O sea, recibimos pacientes de las dos partes, remitidos por pediatría y pacientes que nos llegan directamente a la consulta de cirugía. Y actualmente, ¿cuál es la cirugía más común? Si se puede hablar hasta de República Dominicana en los niños. Entonces, tenemos varias afecciones que son quirúrgicas en el paciente pediátrico que son comunes. Por lo que más acuden a consulta de cirugía y las cirugías que puedo decir que son las más frecuentes de manera electiva son las hernias, sobre todo las hernias a nivel umbilical o del ombliguito, y las hernias en las regiones inguinales. Es una de las más frecuentes. Tenemos la fimosis, que generalmente los padres no llegan, no, el niño está muy cerradito. Cuando está muy cerradito se refieren a su parte no genital. Correcto. Y a veces nos llegan con esa preocupación, ¿no?, para realizarle la circuncisión. Otra de las cirugías muy común también es la criptorquidia, que es cuando no tenemos los testículos en las bolsitas escrotales, sino que se quedan limitados un poquito en el trayecto de descenso y no llegan hasta la bolsita. Entonces, esa es otra de las más frecuentes también. Y tenemos las masitas, tumores de partes blandas, las verruguitas, ese tipo de cosas que a veces no son tan preocupantes hablando de salud como tal, pero sí estéticamente. Los padres acuden mucho para realizar ese tipo de procedimientos. Pero, por ejemplo, la circunscripción, ¿verdad? Circuncisión. Circuncisión es muy común cuando nacen. O sea, usted lo realiza a pocos días de nacido. Se puede realizar incluso casi que el bebé terminando de nacer. Pero hay padres que no lo realizan en el momento del nacimiento, no lo solicitan. Entonces, al no ser solicitado en el momento del nacimiento, no se les realizó la cirugía y se pospone quizás un poquito cuando el niño está un poquito más grande. Incluso hay pediatras que no recomiendan hacer la circuncisión hasta que el niño esté un poquito más grande, porque hay algo que se llama fimosis fisiológica, que es cuando el niño nace, lógicamente un poquito cerrado, pero a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, esa fimosis cede. Entonces se le dan ese compás de espera al paciente para ver su evolución y en dependencia de ella, entonces se remiten o no a cirugía. ¿Estamos hablando de cuántos años? Eso depende. Los pacientes, me suelen llegar pacientes muy pequeñitos, o sea, de meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero también suelen llegar pacientes un poquito más grandes, 4, 5, 6, 7 años. Okay. Incluso en la adolescencia, hay veces que los pacientes adolescentes les requieren a los padres, quizás no porque tengan ningún tipo de inconveniente, sino por cuestiones de estética. Mami, yo me quiero hacer la circuncisión, y son esos pacientes que los padres llevan a la consulta requiriendo también hacerse la cirugía. Y usted, por ejemplo, si no se hace al principio, ¿usted recomienda hacerlo a qué edad? A cualquier edad. Siempre recomiendo que mientras más pequeño el niño, mejor, porque toda cirugía conlleva riesgos, pero cuando los niños son más pequeños, es mucho más fácil conllevar, sobre todo el postquirúrgico para los padres. Usted sabe que es una cirugía, que los niños sienten su incomodidad. Correcto. Pero la circuncisión requiere mucho de los padres, porque es una cirugía que requiere de mucha higiene. Hay niños que cuando están más grandecitos no se dejan tocar, es un poquito más incómodo, entonces mientras más pequeño tú lo puedes manipular más fácilmente. Correcto. Incluso hasta con la medicación, y entonces la evolución suele ser un poquito mejor. ¿Y las niñas, cuál sería la cirugía más común? Entonces, en las niñas tenemos mucho las hernias umbilicales y las hernias inguinales. Importante en las niñas, o sea, es importante en varios sexos, pero en las niñas, que son mujeres, que en un futuro probablemente se vayan a embarazar, o sea, esa presión que ejerce el abdomen sobre la región umbilical y las regiones inguinales, importante corregir esas hernias antes de llegar a una etapa más adulta.
porque las hernias se pueden complicar. No siempre se complican, pero puede pasar. Y hay que tratar de evitar tener que operarlas en una emergencia, sino que si lo hacemos de manera electiva, preparamos bien al paciente y se evitan complicaciones. ¿Y cómo va todo lo que es la provincia de Monseñor Noel? ¿Cómo usted ha visto, por ejemplo, la pediatría, la niñez, con relación a los males que padece en la actualidad? Ok, existen un montón de niños, se sorprenderían de la cantidad de niños que se operan semanalmente aquí en la provincia. Y no solo en la provincia, a nivel nacional. De hecho, nosotros recibimos pacientes de Santo Domingo, de Barahona, de Azua, de La Vega, o sea, aquí nos llegan niños de todas partes del país. Pero sí, súper, o sea, muchas cirugías. Todos los viernes tenemos cirugías en el hospital, todos los días tenemos cirugías en las clínicas, y si sumamos la cantidad de pacientes sería enorme la cantidad. ¿Y usted, por ejemplo, esto es debido a qué? O sea, ¿hay algo que puede explicarlo? Los embarazos, por ejemplo, en adolescentes. ¿Hay algo técnico que se pueda decir con relación a esto? No se ha comprobado científicamente. A veces uno trata de relacionar, ¿no?, las edades tempranas en las que las mamis se están embarazando con algunas afecciones de los pacientes, sobre todo cuando son afecciones genéticas. Hay ocasiones que nos han llegado niños con múltiples malformaciones genéticas, que eso sí puede relacionarse directamente con las edades de las madres. Pero las afecciones mencionadas anteriormente, que son las que más frecuentemente vemos en cirugías electivas, muchas son genéticas, pero no tienen una relación con la edad materna. O sea, son pacientes que de todas maneras van a desarrollar independientemente de la edad de la madre. Correcto. Bueno, muchísimas gracias y muy interesante esta entrevista. Esperamos que se repita, ¿verdad? Finalmente, su consultorio, ¿cómo pueden contactarla? Entonces, como les decía, estamos ubicados en CEME, Clínica Primer Bonao. Estamos ahí de lunes a viernes, tanto en horario matutino como en horario vespertino, e independientemente del horario que más a usted se le acomode. Puede hacer las citas con los números de teléfono que tenemos en pantalla. Y nada, estamos ahí a la orden. O sea, yo trato siempre de facilitarle las cosas a los padres, porque entiendo que como los pacientes, los padres trabajan, tienen sus quehaceres y sus cosas, a veces los horarios se chocan un poquito. Entonces, siempre tratamos de llegar a acuerdo con los padres para facilitarles, ¿no?, ese seguimiento y esas consultas con sus Bien, niños. las personas finalmente, Eddie, no se nos puede quedar varias preguntas que nos han hecho. El tema de los seguros, para el tema de los costos. Excelente. Entonces, en cuanto a los seguros, tenemos una gran ventaja en la clínica con los pacientes de seguro SENASA contributivo. Okay. Los pacientes con seguro SENASA contributivo están cubiertos 100% de cualquier procedimiento quirúrgico que le vayamos a realizar. Y en cuanto a los demás seguros, tenemos cobertura de todos los seguros, exceptuando el seguro de primera, que todavía está en negociaciones con el centro. Pero después, cualquier tipo de seguro, estamos ahí para servirles. Y, ¿qué le digo? Facilitarle igual también a los pacientes. Siempre uno trata de ser un poquito condescendiente, ¿no?, con la situación de los padres. Entonces, por esa parte no tienen que preocuparse. Ustedes acuden a la consulta, le damos seguimiento y vemos cómo podemos resolver esa situación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Renovación informativa en su producción correspondiente este jueves, ya 20 del mes de febrero del año 2025, cierra por este día. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite.